Voy a, también en honor al tiempo, voy a utilizar el espacio en dos partes, como comentaba Marco, ¿no? Voy primero a hablar un poco de la parte teórica que sustenta el estudio, luego voy a dar paso a Ulrich para algunas reflexiones de cómo está siendo manejado el tema en la actualidad. Y finalmente yo mostraré la encuesta para quienes quieran participar, darles un poco de guía de cómo llenarla. Como vamos a hablar de costos de calidad, lo primero que yo quería reflexionar es el significado de la calidad. La calidad en nuestra mente es perceptible, ¿no? No necesitamos una definición realmente, por eso hay cientos de definiciones de calidad, pero todo ser humano valora y percibe la calidad y la percibimos como un nivel, ¿no? No, un producto no tiene un nivel de calidad estándar, sino un rango de calidad y que normalmente está asociado a los atributos o a las especificaciones de ese producto o servicio. En esencia es muy parecido a la felicidad, ¿no? La felicidad no es estable, hay momentos de mayor felicidad, menor felicidad, y lo ideal es tener eso lo menor, lo más controlado y con la menor variabilidad posible, ¿no? Si nosotros tenemos un rango de felicidad todos los días parecido, podemos decir que en esencia somos personas felices, pero si tenemos unos días de alta felicidad y otros días de baja felicidad, podemos tener una bipolaridad casi en nuestro comportamiento. Lo mismo pasa en las organizaciones si la calidad no es estable. Si un día entregan alta calidad y otros días entregan baja calidad, eso les pone en una posición no competitiva, ¿no? Y en una estructura de difícil manejo para su estructura. Por lo tanto, es interesante o es deseable para las organizaciones tratar de estabilizar ese nivel de calidad que brindan. Y para esto, como nos introducía Marco, hay dos elementos que debemos tener en cuenta. Primero, para desarrollar calidad, las organizaciones tienen que realizar algunos costos o incurrir en algunos costos, que normalmente les podemos llamar inversión, ¿no? Como por ejemplo hacer inspección o supervisión. Esto nos garantiza que las piezas o las partes o los servicios mal prestados no lleguen al cliente, porque se inspeccionaron dentro de la fábrica. Los cambios a los procesos o a la automatización, es decir, el uso de tecnología, el uso de nuevas técnicas, ayudan a producir mejor. La formación o entrenamiento de las personas, las normas, el uso de normas, de estándares, la compra de estos elementos, el pago de horas extras por aumento de trabajo para desarrollar sistemas, las asesorías o consultorías que contratamos, las certificaciones o acreditaciones a las que accedemos u otras actividades. Si lo vemos en un gráfico, en un eje cartesiano, en el eje de las X o de las abscisas, podemos ver el número de actividades que hacemos frente a la calidad. Y en el eje de la Y podemos ver la inversión o las ordenadas que incurrimos. Entonces, si hacemos muy pocas cosas frente a la calidad, los gastos o la inversión son bajas. Y a medida que vamos aumentando actividades, normalmente el costo va subiendo. Y esta curva, por estadística, se ha identificado que es una curva exponencial, no es lineal. Es decir, por ejemplo, actividades como inspección, supervisión, capacitación, compra de normas, etcétera, tienen baja inversión. Y cosas como, por ejemplo, cambios, automatización de los procesos, robótica, certificaciones, implementación de sistemas, van incrementando el costo y cada vez hacemos menos cosas, pero llegamos a unas inversiones más altas. Es decir, una organización podría o estar en la zona baja con poca inversión en calidad o en la zona muy alta con altísima inversión en calidad. Ya vamos a ver por qué no es bueno estar en ninguno de los extremos. Ahora también, frente a la no calidad, pasa algo parecido. Si nosotros, en cambio, tenemos actividades o costos en los que incurrimos por tener poca calidad, como por ejemplo pérdidas, productos que no podamos vender y se vayan a la basura, reprocesos que a veces no los vemos desde el punto de vista de los costos, porque nos toca poner más dinero para sacar nuevamente el producto y a veces esos costos de reprocesos son elevadísimos. Puede costar la mitad o a veces hasta más de la mitad de lo que cuesta la producción del producto. La solución de reclamos o la aplicación de garantías o demandas
la inspección o supervisión excesiva para estar seguros de que sacamos buenos productos y otros. Acá pasa, en cambio, si lo vemos graficado, pasa lo contrario, ¿no? Cuando tenemos pocas actividades, los costos de no calidad son altísimos porque no tenemos inspección, no tenemos calidad y tenemos muchas pérdidas, muchos reprocesos, muchos reclamos que generan unas pérdidas altas para la organización. Pero a medida que vamos incrementando actividades enfocadas hacia la calidad, estos costos o estos gastos en no calidad van disminuyendo, pero también es una curva exponencial. Entonces, nunca vamos a llegar a cero y para acercarnos a cero la inversión sería altísima. Entonces, como decía Marco, lo que tenemos que buscar es un punto de equilibrio o un área de equilibrio, ¿no? ¿Cómo la encontramos? Trabajando en los costos totales. Si en la curva superior hacemos la suma de tanto los costos de la calidad como la no calidad, se genera una parábola. Y esta parábola nos va a indicar que al lado izquierdo tenemos poca calidad y aquí lo que más vamos a tener son gastos por no calidad, reclamos, pérdidas, etcétera. En cambio, a la derecha vamos a tener una super calidad, pero una inversión altísima en desarrollar esa calidad, con mucha inversión en tecnología, mucha inversión en sistemas, mucha inversión en certificaciones, etcétera. Entonces, lo ideal es analizar dónde queda ese punto de equilibrio, dónde está el punto de inflexión de esta parábola de costos totales para saber que estamos en un punto ideal. Y obviamente cuando hablamos de calidad, como dije al principio, no es una calidad estable, es un rango de calidad. Lo importante es pensar en esa área, ¿no? ¿Dónde está esa área cercana a la posición ideal que es la que deberíamos buscar o trabajar? Voy a dar paso a Ulrich para que él nos cuente la situación global al momento de cómo nos estamos desempeñando y luego yo regreso a un momento final para contarles cómo está la investigación y cómo llenar esta encuesta de manera amigable. Adelante, Ulrich. Ahora me pueden escuchar. Bueno, muchas gracias por tenerme o tenernos en ISO Tools, por brindar esa plataforma y espero que coincidimos acá con muchas aficionadas y muchos aficionados del tema de la calidad. Para introducirme y presentarme brevemente, yo soy alemán, viví los últimos 17 años en América Latina, concretamente en Argentina, entonces tengo también un corazón latino y por eso también me articulo en español y me interesa también la evolución de esos temas de la calidad en América Latina. Un punto de partida de esa reflexión es la realidad del uso de sistemas de gestión. Entonces, yo trabajo como Mauro también con la cooperación internacional fomentando lo que llamamos la infraestructura de calidad, es decir, los servicios de medición, la metodología, la normalización y la acreditación y los organismos de evaluación de conformidad. Y por eso estoy también interesado en el mundo de los usuarios, que son las empresas y organizaciones. Entonces, lo que observamos, y ahí tomé las estadísticas en el caso de Colombia para dar un ejemplo, observamos que gran parte de las pymes y de las MIPYMES no utilizan sistemas de gestión de calidad. Para darles algunos números, yo investigué el número de empresas en Colombia. En total son 1.6 millones de empresas, de las cuales son casi 7.000 grandes empresas, alrededor de 100.000 pymes y 1,5 millones microempresas. Entonces, viendo este universo, comparando eso con la estadística que publica la ISO sobre la encuesta del uso de sistemas de gestión de calidad, vemos para Colombia que hay
10.463 empresas certificadas y con 11.967 sitios. Si relacionamos este número de las empresas certificadas con el universo de las empresas totales, ni es 1%, es 0,7.3% de las empresas. Si lo comparamos con las empresas grandes, bueno, hay más empresas que solamente las grandes certificadas, porque se acuerdan, son 7.000 empresas grandes y tenemos alrededor de 11.000 empresas certificadas, pero si comparamos solamente con las pymes, que son 100.000 y certificadas son solamente 11.000, entonces ahí vemos ni la décima parte de las pymes tiene sistemas de gestión. Entonces eso es el punto de partida de nuestra reflexión. Entonces vemos toda la teoría que nos presentó Mauro de una forma bien gráfica, identificando este punto óptimo, pero parece que para muchas empresas no llegan a visualizar una inversión rentable para apuntarse a los sistemas de gestión. Y bueno, eso se dice también entre los expertos. La teoría está clara, pero la práctica del cálculo de esos costos es una tarea a veces bastante difícil y requiere conocimiento. Por eso la capacitación y la transferencia de sistemas para medir nos parece sumamente importante. Cuando miramos a las explicaciones de los costos de calidad, ya hay una trayectoria hace muchos años. Entonces, la primera publicación de calidad total, que era de uno de los gurús de calidad, Armando Feigenbaum, en un artículo de 56, que explicaba cuáles son los costes de calidad. Y bueno, esos son justamente todos los esfuerzos relacionados para producir con calidad. Y ahí distinguimos dos aspectos. Un aspecto que ellos hablan de los appraisal costs, de los costos de evaluación, que tienen que ver con todo lo que mencionó Mauro también, con primero comprar la norma, preparar la empresa y el mismo acto de certificarse. Todos esos costos, utilizar también los laboratorios correspondientes. Eso es una parte de los costos de calidad, pero después están también la otra categoría que tiene que ver con los costos de prevención, preparar justamente los sistemas de planificación y administración para producir buena calidad o, como Mauro también explicó, llegar a cumplir con los requisitos. Y después hay una tercera categoría que tenemos que tener en cuenta, que son los costos por fallos, ¿no? Que cuando una pieza que no está acorde o un producto se ha rechazado. Otro aspecto que nos parece importante, y ahí se utiliza también la metáfora del iceberg, es que hay unos costos que son fáciles de detectar, por ejemplo, cuando hay fallas que aparecen en el control de calidad o en la inspección, esos son fácilmente detectables. Otros son mucho más difíciles, además que a veces son intangibles. Por ejemplo, el daño a una marca por un producto que se difundió de mala calidad, o la pérdida de la lealtad de los consumidores, son todas cosas que son difíciles de medir. Entonces, ahí es justamente la cuestión, cuáles son las herramientas que ustedes como empresarias y empresarios están utilizando para detectar esa calidad y hasta qué punto es atractivo apuntarse a un sistema de gestión. Nosotros vemos desde la teoría o nuestra percepción dos ángulos de entrar o atacar este tema. Un tema es, primero, bajar los costos de evaluación de calidad. Entonces, podría ser que las empresas no se apuntan a la gestión de calidad porque los costos de preparar la empresa o de certificarse son
relativamente altos. Entonces ahí sería una forma, entonces comunicando incluso a las empresas que capacitan y que hacen justamente la evaluación de conformidad, que bajen sus costos. Eso podría ser un ámbito y entonces sería interesante ver si esos precios que esos proveedores de servicios piden sean apropiados. Por otro lado, y ahí vamos a ir a un campo más difícil, es hacer visibles los costos de la mala calidad. Entonces, probablemente es que las empresas no invierten en algo que todavía es poco palpable. Entonces, ahí estaría justamente la cuestión hasta qué punto podemos hacer más transparente los costos de la mala calidad o de la no calidad, como lo dijo Mauro, o, dicho con otras palabras, cómo podemos crear beneficios de invertir en calidad y hacer esos beneficios más visibles para animar la participación. Y bueno, esos son un poco nuestras reflexiones iniciales, pero queremos saber eso de hecho y de la base de las empresas mismas. Entonces, pedimos a ustedes que participen en la encuesta para compartir su experiencia. Bueno, primero la pregunta si se utilizan o no utilizan sistemas de gestión de calidad, si por qué utilizan o por qué no utilizan, si mantienen su sistema de gestión de calidad y cuáles son los costos reales que ocurren, porque toda esa información nos sirve para retroalimentar después ustedes, para comparar también con otras empresas y sirve también para retroalimentar a los proveedores de servicio, dar un feedback cómo ellos pueden desarrollar estrategias para mejorar esa cultura de la calidad en las empresas de América Latina y España. Y bueno, y con eso cierro. Muchas gracias por haberme escuchado y devuelvo la palabra a Mauro Rivadeneira. Gracias, Ulrich. Entonces, según lo mencionado, vamos a volver en este momento ahora a revisar la encuesta como para guiarles en cómo llenarla y ver cómo la encuesta nos va a dar esa información para poder enfocarnos hacia la gestión del sistema, ¿no? Ok, entonces, bueno, primero, brevemente, la encuesta nos va a dar información muy útil para varios actores, ¿no? Va a ser útil, vemos que hay muchísimas personas conectadas en este webinar y hay actores de la infraestructura de la calidad, de organismos evaluadores de la conformidad, como laboratorios, organismos de certificación, inspección, empresas, industrias de todo tipo, organismos de regulación o representantes de organismos de regulación, y les vamos a compartir este vínculo de la encuesta que la vamos a ver ahora. Lo que buscamos es una creación participativa, ¿no? Todos aportamos para aumentar la confiabilidad. En la medida que más encuestas tengamos, más sólido será el estudio. Entonces les estimulamos a participar y si pueden también a compartir con sus allegados, con sus colegas, con su competencia, con los foros, los gremios en los que ustedes participen. También para estimular esto, hemos generado, como comentó Marco, un estímulo para participación, para lo cual se está haciendo el sorteo que él mencionó. Y también vamos, finalmente, obviamente, otro beneficio tal vez muy grande para todos será el ver los resultados del estudio, ¿no? Esto lo compartiremos con ustedes por haber participado en el seminario y obviamente también lo compartiremos en los blogs, foros y publicaciones, tanto de ISO-Tools, Mesopartner como de Corporación Q. Es decir, se pondrá a disposición de todas estas partes interesadas, ¿no? Voy a ir entonces ahora sí a la encuesta, que es lo que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en nuestra encuesta? En el momento que ustedes apliquen el link, van a tener un recordatorio de la teoría básica, de dónde están las áreas, y luego empezamos la encuesta con un bloque de información general. Estamos haciendo la encuesta o la vamos a correr con el uso de plataforma tecnológica ISO-Tools, que tiene una de estas funcionalidades como dentro de sus varios elementos de gestión y hemos utilizado esta información.
Acá la primera es el país, porque nos interesa poder hacer un estudio regional o por país y ver si la situación es similar o varía de país a país. También tenemos otra de sector de operación. En todas las preguntas tenemos un espacio para otro. En caso de aplicar el otro, les pedimos que por favor lo describan en la parte de texto, ¿no? En el caso de cualquier pregunta. Luego, aquí, en caso de querer participar en el sorteo, necesitamos para el sorteo el nombre de la organización, el responsable de información, el cargo que desempeña, el email de contacto para poder comunicarle si resulta ganador y el teléfono de contacto. En caso de no querer participar en el sorteo y lo quieran hacer anónimo, también está abierto, ¿no? Pero recuerden que para poder participar necesitaríamos esta información de contacto. Luego, queremos también filtrar de acuerdo al tiempo de operación de la organización. Aquí tenemos un rango de tiempo desde menos de un año hasta más de 10 años y tenemos esa pregunta. Acá también queremos saber cuál es el producto o servicio principal, que será un filtro interesante para analizar los resultados. Es decir, queremos saber qué tipo de organizaciones o qué sectores tienen mejor información frente a costos de la calidad y de la no calidad. Luego, aquí la pregunta 10 nos dice si al momento tenemos certificaciones o no. Esta es una pregunta de bifurcación. Si no tenemos, nos va a abrir a preguntarnos si en el pasado las hemos tenido. Si no las hemos tenido, se acaba ahí y ya seguimos a los costos. Si es que en cambio, si hemos tenido en el pasado, nos va a preguntar por qué decidimos dejar esas certificaciones. Como comentaba Ulrich, nos interesa mucho saber por qué mantienen o por qué dejan las certificaciones las organizaciones. Y bajo ese esquema, esta pregunta, a diferencia de las de arriba que ustedes vieron, es una bolita. En ISOTools, cuando la pregunta es una bola, es decisión única. Si cambian, cambia la otra respuesta. Por ejemplo, aquí, si escogí menos de un año y después cambio entre 1 y 3, se borra la anterior. En cambio, acá, cuando son preguntas de cuadrado, son abiertas, es selección múltiple. Entonces, ustedes pueden escoger de aquí una o más opciones, ¿no? Entonces, las cajitas son de selección múltiple y si es que hay otras razones, también las pueden completar acá, ¿no? En el caso de que tengan certificaciones vigentes y vamos por ese camino, les vamos a preguntar cuánto tiempo están certificados y en qué sistemas están certificados actualmente. En caso de los sistemas certificados actualmente, también es de selección múltiple y pueden escoger también varios sistemas si es que están certificados en varios. Luego, entramos ya a la parte de costos. Y la parte de costos tiene dos partes. La una que es solo cualitativa, que solo son preguntas de sí o no, ¿no? Por ejemplo, si han utilizado servicios de consultoría, si han contratado servicios de formación, si han utilizado servicios de algún organismo evaluador de la conformidad como un certificador o un organismo de inspección, etcétera, ¿no? Y otros gastos relacionados a la calidad. Si ponen sí, también quisiéramos conocer cuáles, ¿no? En el caso de la no calidad, igual, son solo preguntas de sí o no. Y luego ustedes pasan a una parte de estimación numérica de costos, que es la última parte de la encuesta. En esta parte de estimación numérica de costos es importante, esta voy a explicar con un poquito más de detalle, pero lo más importante aquí es que quienes contribuyan con esta parte van a tener que hacer un trabajo extra fuera de la encuesta para poder llenarla, ¿no? Entonces, en las preguntas que ustedes, si ponen no, simplemente se acaba ahí la encuesta y vamos a la parte de recomendaciones y se termina. Si ponen sí, les va a desplegar esta parte para la estimación de costos de manera cuantitativa. Entonces, acá, primero, las personas o las empresas que llenen esta información son las que participan en el sorteo. Así se establecieron las bases y el sorteo va a ser hecho a través de una plataforma digital y siguiendo toda la regulación de la Unión Europea para el tema. Ya ustedes van a poder recibir también las bases del concurso, del sorteo y ver cómo está. Yo creo que para muchas organizaciones el hecho de llenar esta información es casi como haber ganado el diagnóstico que vamos a realizar, porque es muy parecida a la metodología. Entonces, lo primero que les vamos a pedir es que seleccionen un periodo de tiempo. Lo ideal es que ustedes, la recomendación es que sea 3 o 4 años si es que están certificados o acreditados o el tiempo que dure esa certificación o acreditación.
Entonces, para ese periodo estándar, vamos a calcular tanto los costos de calidad como no calidad. Entonces, supongamos que escogimos 3 años y que nuestra certificación corrió del año, estamos vigentes ahora o nos renovamos este año, vamos a analizar, por ejemplo, el periodo anterior entre el 2017 y 2020. Y en ese periodo 2017 y 2020 les vamos a pedir que hagan una lista de cuánto han sido gastos en números de esa cantidad. Entonces, por ejemplo, en esos 3 años, ¿cuánto usaron en servicios de consultoría? Y ustedes anotarán ahí, me invento, $10,000. En costos de calidad, en entrenamiento, otros $10,000. Y así, ¿no? Luego suman eso, le transforman en porcentaje y aquí hay que reportar solo porcentaje. Entonces, si esto fue el 20%, esto fue el 20%, esto fue el 10%, entonces, por favor, aquí lo que tienen que cuidar es que esto sume 100, porque van a hacer ese trabajo de cuantificación aparte. Acuérdense que por eso es importante, por eso el agradecimiento de los 2 premios a través de esto. Pero incluso si no ganan, si es que ustedes tienen que en alguno de estos han invertido 80 o un valor alto, saben que están en la curva hacia el lado derecho, hacia el lado de la inversión. Y lo mismo en los costos de la no calidad. La idea es ver en ese mismo periodo de tiempo cuánto han gastado en pérdidas, cuánto han gastado en reprocesos, cuánto han gastado en reclamos, garantías, demandas, cuánto han gastado en eso, hacerle porcentaje e igual, si por ejemplo aquí ustedes encuentran que en reprocesos están a un 70% de todos los costos, pueden intuir que están hacia el lado izquierdo de la curva, ¿no? Este estudio lo haremos más profundo con la empresa ganadora del diagnóstico y veremos que de una manera muy, muy ágil o muy dinámica y muy breve de trabajo, ustedes van a poder identificar hacia qué lado de la curva están o si están en una zona medio cercana a la central. Entonces, creo que como ejercicio para todos ustedes les va a servir hacer esa cuantificación, porque no todas las organizaciones, lo confirmaremos con el estudio, pero no todas las organizaciones tienen esa información disponible. Casi siempre tenemos la información porque obviamente es cuestión de ponerse a buscar, ¿no? Si queremos saber, bueno, a veces puede ser que, por ejemplo, los reprocesos no sean cuantificados, pero si es que queremos cuantificar los reprocesos, no necesitamos una estructura inmensa, lo podemos hacer a lo mejor en un mes o 2 meses de capturar información y ese mismo porcentaje de reprocesos frente a los costos de producción lo podemos prorratear a los periodos anteriores. Entonces es interesante que ustedes puedan reflexionar sobre cuánto están invirtiendo en calidad y cuánto están pagando por no invertir en calidad y ver en qué zona están. Ese es el objetivo de la investigación, del estudio. Esperamos contar con su aporte que nos enriquecerá a todos, incluidos ustedes, todos los actores que mencionamos como parte del ecosistema de producción. Gracias.